Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Él es precioso. Amén. Él es bello. Hermoso es el Señor con cada uno de nosotros. ¿Con cuántos hermanos ha sido bueno el Señor? Amén. Qué hermoso canto, ¿verdad? Que se le puede decir al Señor, no hay nadie como tú, Señor, porque el Señor es bueno, el Señor es maravilloso con cada uno de nosotros. Amén. Dios ha hecho cosas maravillosas, hermanos, en nuestras vidas, y Él es digno de nuestra adoración. Amén. Él es digno de nuestra alabanza. Él es digno de nuestro mejor servicio. Él es digno de que nosotros nos consagremos, nos apartemos para Él. Amén. Amén, porque nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo ha sido muy maravilloso, muy hermoso con cada uno de nosotros. Hace un par de días yo publicaba en mi cuenta de Facebook que es imposible no amar a Jesús después de haber leído los evangelios. Amén, es imposible no amar al Señor después de verle, después de ver sus obras, después de ver sus maravillas, después de ver su ternura, después de ver su cuidado, después de ver la manera en cómo se acerca a cada una de las personas, de ver la manera en cómo Él toca a las personas a las que tal vez para la sociedad son personas que nadie se les puede acercar, pero el Señor en su amor, en su misericordia, viene y se le acerca a las personas. Yo creo que eso nos enamora de Cristo Jesús. Eso apasiona nuestros corazones más por el Señor. Amén. Y ese es nuestro deseo, hermanos míos, que a través de la palabra usted y yo podamos enamorarnos de Cristo, podamos mirarle como nuestro Señor, como nuestro amado, podamos mirarle a Él como aquel que merece toda la alabanza y toda la gloria en nuestras vidas. Amén. Yo quisiera que ahí donde estamos, hermanos, con nuestros ojitos cerrados, podamos hacer una palabra de oración y que en esta noche sea el Señor, en esta tarde sea el Señor glorificado en nuestras vidas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tenernos, Señor, en este lugar, por tenernos en esta casa, Señor. Gracias por la misericordia que tú has extendido, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias porque también tú has sido bueno, Señor amado, con aquellos padres de familia. Tú has sido bueno, Señor, con aquellos servidores de esta iglesia, pero también con aquellas personas, Señor, que están siendo ministradas a través de las redes sociales, allá donde quiera que ellos estén, Señor. Ahí extiende tu gracia, extiende tu misericordia, y que tu palabra pueda acercarnos a ti, enamorarnos de ti, pueda hacer que nuestros ojos, Espíritu Santo, hacer que nuestros ojos puedan ver a Cristo, al autor y Salvador, puedan ver al Señor como el amado de nuestras vidas, que nuestros corazones estén apasionados por ti, por tu palabra, por el Evangelio, Señor. Esa es nuestra oración en esta hora, y te pedimos que tú bendigas, Señor, esta palabra que va a ser compartida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, el día de hoy estaremos precisamente hablando bajo el tema la compasión de Jesús. La compasión de Jesús. La otra cara de la compasión es la crueldad y la insensibilidad ante las necesidades de las demás personas. Cuando hablamos de un lado la compasión, del otro lado tenemos la insensibilidad ante las necesidades de las personas. Sin embargo, Cristo mostró tener un corazón compasivo. Cada vez que leemos de Cristo en las Escrituras, miramos de un hombre misericordioso, de aquel que es bondadoso, sensible y tierno ante las necesidades de las personas. Ese es el Cristo de la gloria. Ese es el Cristo al que nosotros predicamos. A alguien, hermano, que se acercaba siendo sensible al ver la necesidad de las personas en su enfermedad, en su dolor, en su pecado. El Señor era capaz de poder escucharles. El Señor era tan sensible como para poder acercarse a ellos. El Señor era tan sensible como para poder invitarles a venir con Él. El Señor fue tan tierno con las personas como para ofrecerles un lugar a su lado en el cielo. Amén. Y el Señor Jesús, hermanos míos, mostró todo esto, todo de su compasión,
en diferentes ocasiones. Por ejemplo, para con aquel leproso que rogaba al Señor por ser limpio. Y mire la compasión del Señor en Marcos 1:41, que el Señor dice en la Escritura, y teniendo misericordia, diga conmigo, misericordia. Y teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Mire que los evangelios, hermano, no están ocultando la manera en cómo Jesús se acercaba a las personas. No era que Jesús solamente sentía misericordia por las personas, sino que Él mostraba su misericordia, su compasión con aquellos que tenía cerca. En este caso, a este hombre que era leproso, que nadie se le podía acercar, que no era permitido que nadie se le acercara, el Señor dice que teniendo misericordia de él, le sanó. En otro caso, en Mateo 20:34, nos damos cuenta que aquellos ciegos clamaban para ser sanados. Aquellos hombres ciegos clamaban al Señor con tal de ser sanados. Y dice la Escritura en Mateo 20:34 que Jesús, compadecido de ellos, mire qué hermoso, dice que Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Ahí tenemos, hermano, a un Cristo. Ahí tenemos a Jesús, hermano, lleno de misericordia. Tenemos a Jesús lleno de compasión, compadecido en este caso con los ciegos. Pero por si usted todavía no está aquí sentado escuchando el mensaje, déjeme decirle que también el Señor tiene misericordia por nosotros. El Señor también tiene misericordia de nuestras debilidades. Por si acaso usted todavía está pensando en los quehaceres de la casa, déjeme decirle que el Señor también tiene compasión de nuestras debilidades. Dígale al que está a su lado, el Señor se compadece de ti. En Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice la palabra del Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nota cómo el Señor se compadece. El Señor conoce tus debilidades, nuestras debilidades. El Señor conoce, hermano, lo que nos aflige. El Señor conoce nuestros temores, nuestros miedos. Pero nosotros, dice la palabra, que no tenemos a un sacerdote que no se compadezca. Así que eso merece gloria y alabanza al Señor. Así que el día de hoy, hermanos, estaremos hablando de la compasión de Jesús para dos grupos. La compasión de Jesús para dos grupos. Para los discípulos, pero también para las multitudes. La compasión de Jesús para sus discípulos, pero también la compasión de Jesús para las multitudes. ¿Usted trajo su Biblia? Acompáñeme en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 32. Estaremos leyendo la compasión, en primer lugar, la compasión de Jesús para con sus discípulos, para con los apóstoles. ¿Todos lo tenemos, iglesia? Marcos capítulo 6, versículos del 30 al 32. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la iglesia de Cristo dice: amén. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pueden tomar asiento. Sus discípulos, hermano, aquí en este pasaje, ellos están regresando de una misión, de un trabajo que el Señor les había encomendado. ¿Usted recuerda cuando el Señor los llamó a ellos para que estuvieran con Él? ¿Usted recuerda que el Señor les dio poder, les dio autoridad para que fueran a predicar la palabra? Y los envió de dos en dos, dice la palabra del Señor. Entonces los discípulos habían ido en la misión, casi así como Operación Macedonia.
Amén. Habían ido los discípulos a predicar la palabra, a predicar el evangelio, predicando a los hombres para que se arrepintieran. Predicaban a los hombres, dice la palabra, que oraban por los enfermos y los sanaban. Dice la palabra que echaban fuera demonios. Todo este arduo trabajo andaban haciendo en misión los discípulos del Señor. Pero aquí ahora ellos estaban regresando de aquella misión. Y dice la palabra que ellos se juntaron a Jesús. Diga conmigo, se juntaron a Jesús. Amén. Ellos regresaron, hermano, contándole todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Amén. Así como cuando anoche regresábamos del evangelismo y ahí estaba la hermanita Camila dándonos un reporte de todo lo que había acontecido. Amén. Aquí los discípulos están contándole al Señor todo lo que ellos habían hecho. Quizás las experiencias que habían tenido predicando, cómo se habían sujetado los demonios, cómo habían enseñado a los hombres. Quizás le contaban al Señor que eran demasiadas las personas a las que estaban atendiendo y que los enfermos se acercaban y como Él les había dado autoridad, ellos oraban por aquellas personas y los enfermos eran sanados. Bueno, ellos le estaban contando todo al Señor. Así que ellos regresaron, hermanos, cansados, porque dice la palabra que eran muchísimos a los que estaban atendiendo, eran muchos a los que habían ayudado, a los que habían enseñado, tantos que ni tiempo tenían para comer. Fíjense cómo es el ministerio de arduo muchas veces, cómo es el trabajo en la obra del Señor, a veces, hermano, que no hay ni siquiera tiempo para comer. Hay otros, sin embargo, que no quieren ir a predicar, sino va a beber café. Pero aquí vemos, hermanos míos, la compasión de Jesús. Mire que cuando ellos vinieron y le contaron todo, mira la compasión de Jesús que les dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Vengan, dice el Señor, a un lugar desierto. Hermanos míos, la compasión de Jesús se muestra en que Él no fue grosero con ellos, pasando por alto o ignorando todo el trabajo que habían hecho. Recuerde que ellos le estaban contando al Señor. El Señor pudo haberles dado la espalda, el Señor pudo haberse ido para otro lugar, pero el Señor no fue grosero con ellos, sino que Él dejó que le contaran todo lo que ellos tenían que decirle acerca de la experiencia que habían tenido a donde Él mismo los había enviado. Esto requiere, hermanos míos, de mucha paciencia. Esto requiere de ser sensible para escuchar los testimonios que sus discípulos tenían que decirle. Bueno, ahí estaba el Señor Jesús. Ahí estaba el Señor escuchando, hermano, todo lo que los discípulos tenían que decirle. Yo quiero, hermano mío, que podamos ver a Cristo en esta noche. Que si tú y yo, hermano, hemos hecho la obra en el Señor, que si tú y yo estamos cansados, que si tú y yo hemos visto tantas cosas, podemos también, como los discípulos, contarle todo a nuestro Señor, que Él será compasivo para escucharnos. Él no le dijo a sus ministros: vayan a descansar a otra parte, váyanse de vacaciones. Ya es el verano, ya está bueno de ir al lago. Mis amados hermanos, el Señor no les dijo: váyanse a descansar a otra parte. Él les dijo: venid vosotros, venid vosotros, dice el Señor, aparte. Lo mejor, hermanos míos, que un ministro cansado puede hacer es venir junto a Jesús para estar con Él a solas. Lo mejor que un ministro cansado puede hacer, lo mejor que un hermano, que un predicador de la iglesia, lo mejor que una de las maestras de la iglesia, lo mejor que uno de los siervos de la iglesia, Jesús del Camino, puede hacer cansado es venir a Jesús y pasar tiempo a solas con Él. Además, hermanos, el Señor no les dijo a ellos que descansarían todo el día ni toda la semana, sino un poco, les dijo el Señor. Venid y descansad un poco. Amén. Aquel ministro que está comprometido con el Señor y con la causa, hermano, del Señor, él sabe que el ministerio es cansado.
Aquellos que están comprometidos con el Señor saben que el ministerio es agotador, que muchas veces es cansado. Aquel ministro de alabanza, aquel ministro, aquel predicador, aquel pastor, aquel hermano que en verdad está metido en la obra del Señor, él sabe que el ministerio es cansado y que muchas veces va a querer renunciar y que muchas veces no tiene fuerza para levantar sus brazos y que muchas veces lo único que sabe es rendirse delante del Señor. Pero él puede confiar de que el Señor estará allí para darle descanso y renovar sus fuerzas. Podemos estar seguros, hermanos míos, que cada vez que pasemos un tiempo a solas con el Señor, Él estará ahí para escucharnos, Él estará ahí para renovar nuestras fuerzas. Amén. Así sucedió cuando Moisés estaba cansado, ¿recuerdan? Que Moisés no podía levantar sus brazos a causa del cansancio. Y dice la palabra que ahí estaba Hur, ahí estaba Aarón para levantarle los brazos cuando estaba cansado. En otro momento en el que Moisés también parecía estar cansado, el Señor le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. El Señor, hermanos míos, la compasión de Jesús es que Él nos dice que Él puede darnos descanso a nosotros en la obra. En el caso de David, David sabía muy bien que el Señor podía renovar sus fuerzas. David decía: en lugares de delicados pastos Él me hará descansar. Él sabía adorar a su pastor, él sabía adorar a su Señor, de manera que él entendía que el Señor daba descanso a su alma. El profeta Isaías dijo: los jóvenes se cansan y flaquean, pero los que confían en el Señor tienen nuevas fuerzas. Amén. Amén. Los que confían en el Señor tienen nuevas fuerzas. Muchas veces, mis amados, el ministerio en la casa puede ser desgastante. Amén. Muchas veces el ministerio en la casa, porque a veces solo conocemos el ministerio en la iglesia, pero también hay un ministerio en el hogar. Y ese ministerio en la casa puede ser cansado, puede ser agotador. A veces como padre de familia, a veces como mamá, a veces como esposo o como esposa. Puede que tu rol sea pesado, pueda ser cansado, pueda ser agotador, pero el Señor nos da descanso a nosotros. El ministerio en la iglesia puede ser también cansado, como maestra de niños, como maestra de jóvenes, como diácono, como predicador, como ministro de alabanza, como líder de algún ministerio en la iglesia. Puede ser que a veces quieras renunciar, puede ser que a veces ya no quieras seguir adelante, puede ser que estés demasiado cansado, pero hoy el Señor, lleno de compasión, nos dice: venid vosotros. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir con esto, hermano? Que vengas a solas con Él. Que pasemos un tiempo a solas con el Señor. ¿Cuánto cuándo fue la última vez que te encontraste a solas con el Señor Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que tú en tu cansancio le dijiste: Señor, mira todo lo que hemos hecho, Señor? Mira todo lo que estamos haciendo, Señor. Y esto no ha resultado, esto tampoco, pero esto sí, Señor. Pero el Señor lo que está diciendo, hermano, que en medio de nuestro cansancio podamos venir a solas con Él. Así que ahí vemos entonces, en primer lugar, la compasión de Jesús para con sus discípulos. Amén. El Señor les dice: venid aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Eso es tener, hermano, sensibilidad ante el cansancio de sus discípulos. Pero en segundo lugar vamos a ver la compasión de Jesús para con las multitudes. Amén. Porque a veces nosotros pensamos en la gente allá afuera y pensamos que esa gente ya no tiene remedio y pensamos que Dios no puede hacer nada. Pero debemos de confiar que nuestro Señor es compasivo y que también el Señor se compadece de los que no le conocen. Abra su Biblia en el versículo 34. En el versículo 34, o versículo 33, perdón, del capítulo 6 del Evangelio de Marcos.
Dice la palabra, Marcos 6:33. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y partió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Ahí vemos, hermanos míos, la compasión del Señor Jesucristo. A mí me llama la atención que estas multitudes, al saber de que Jesús iba a un lugar desierto con sus discípulos para ministrarles, para darles descanso, a mí me llama la atención que ellos se dieron cuenta. Así que dice la palabra que ellos se dieron prisas, corrieron y llegaron antes que ellos mismos al otro lugar. Y dice la palabra que se juntaron al Señor Jesús. Lo mismo que en el versículo 30 dice que los discípulos se juntaron a Jesús. Aquí otra vez la palabra se repite, donde dice que también las multitudes se juntaron a Jesús. Mis amados hermanos, tal vez hoy sea el día. Amén. Para aquellas personas que nos están viendo, tal vez hoy es el día, mis amados hermanos o amigos, de juntarse al Señor, pues Él tendrá compasión de usted. El Señor tendrá compasión de ti. Dice la palabra que ellos se dieron prisa y se juntaron al Señor. Ese es el mejor lugar donde uno puede estar. Ese es el mejor lugar donde uno puede, hermano, exponerse, así como la persona que necesita del sol y que debe de exponerse al sol para recibir esas nutrientes, esas vitaminas. Así nosotros también tenemos que exponernos a Cristo para que su bendición nos alcance y seamos llenos de su presencia. Pero mis amados hermanos, Jesús vio, dice, aquella multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué tuvo el Señor de ellos, hermanos? Compasión de ellos. El Señor, hermano, miró la necesidad de aquellas personas, miró la angustia de sus corazones, miró lo apartado que estaban del Señor, miró lo distraídos que estaban en sus vidas, miró lo lejos que estaban del Señor, del Dios eterno, y Él tuvo misericordia, Él tuvo compasión de ellos. El comentarista Matthew Henry dice lo siguiente, hablando de esas personas a las que Jesús miró como ovejas que no tenían pastor, dice Matthew Henry: parecían bien inclinados, fácilmente gobernables como las ovejas, pero sin pastor que les guiase y les conduciese por el camino correcto. Así estaban estas personas. Y sigue diciendo el comentarista: la oveja es precisamente el animal más propenso a desviarse sin guía y el más torpe para hallar el camino de vuelta si no hay quien lo conduzca. Eso es lo que comenta él acerca de lo que Jesús estaba viendo, acerca de personas que no sabían encontrar el camino correcto,
viendo a personas que parecían muy nobles, muy sencillas, pero cuando el Señor podía ver hasta sus corazones, se daba cuenta de que ahí había orgullo, que había arrogancia, que había pecado, que había dolor, que había rencor en estas personas. Estas personas, dice el Señor, están como ovejas que no tienen pastor. El otro día estábamos cenando, cuando de pronto una persona se acercó ahí donde nosotros estábamos. Se acercó esta persona y le dije que nosotros andábamos buscando a una oveja del Señor que se había descarriado. Y me le quedé viendo a los ojos y le digo, pero ya la encontramos. Amén. Él supo que estábamos hablando de él, así que él empezó a confesar sus pecados. Él empezó a expresar el dolor que cargaba en su corazón y también su deseo de regresar al Señor. Así que en ese momento empezamos a orar por él y ahora nuestro deseo es de que él pueda encontrar el camino del Señor. Amén. Así que aquí, mis amados hermanos, en este pasaje, aquí llegó el buen pastor y vio a estas multitudes en pecado, vio a estas multitudes que estaban llenas de dolor, vio a estas multitudes con rencor y sin saber cómo regresar al camino correcto, y Jesús tuvo compasión de ellos. Amén. Porque a veces, hermanos, salimos afuera y no sabemos qué decirle a las personas. A veces salimos a evangelizar y no sabemos qué decirle. A veces, hermanos, nos encontramos con personas con dolor, nos encontramos a personas llenos de odio y no sabemos qué decirle, que el Señor puede cambiar sus vidas, que el Señor puede tener compasión de ellos y transformarles. Así como el Señor tuvo compasión de nosotros. Tú y yo también andábamos vagando, tú y yo también andábamos descarriados. Tú y yo también andábamos como ovejas sin pastor, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Tú y yo somos testigos de la compasión que Cristo puede tener por una persona. Y por eso es necesario ver, hermanos míos, a ese Cristo, amén, que ve a las multitudes, hermanos, los ve desamparados, los ve descarriados, pero que tuvo compasión de ellos. Eso nos debe de animar como iglesia a predicar el Evangelio. Eso nos debe a nosotros levantar nuestro ánimo sabiendo de que el Señor todavía tiene compasión para con las personas. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo mostró Jesús su compasión? ¿De qué manera Jesús mostró compasión para con estas personas? Él no solamente tuvo un sentido de compasión, o Él no solamente hizo una cara de compasión, no, Jesús lo mostró con sus acciones. Jesús mostró con sus hechos la compasión que tenía por aquellas personas. No como muchos de nosotros, que a veces solo decimos palabras compasivas, pero no hacemos nada. No como la iglesia de nuestros días, que a veces hace cara de gente compasiva, pero hermano, nunca saca nada para darle al necesitado. El Señor es compasivo. El Señor hizo algo diferente. El Señor lo mostró con sus acciones. Y esto fue lo que hizo el Señor. En primer lugar, en el versículo 34, dice que Él comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué hizo el Señor? Mira la compasión de Jesús para con las personas. Él pudo haberse ido de aquel lugar, pero no. El Señor, al mirar la condición en la que se encontraban, Él empezó a enseñarle, dice, muchas cosas a estas personas. Cuando Cristo, hermano, te encuentra y tiene compasión de ti, lo primero que hará es enseñarte muchas cosas. Cuando el Señor nos encontró a nosotros, lo primero que el Señor hizo que nos empezó a enseñar. Nos empezó a enseñar el camino, nos empezó a enseñar acerca de Cristo, nos empezó a enseñar acerca del Padre, nos empezó a enseñar acerca de su palabra, nos enseñó acerca de cómo ir al Padre. Todo eso nos enseña el Señor cuando venimos a Él. Recordemos que apartados, hermanos, del Señor, nosotros desconocemos muchas cosas. Las multitudes hablan allá afuera de cosas que ignoran, de cosas que no conocen.
Y cuando Jesús tiene compasión de ellos, Él empieza a enseñarles. Allá afuera las multitudes solo saben hablar de María. Las multitudes solo saben hablar de un montón de cosas, hermano. Pero cuando el Señor nos mira y tiene compasión de nosotros, Él empieza a enseñarnos con ternura, con amor. Esa es la compasión del Señor. Las personas allá afuera no saben responder de dónde venimos. Las personas allá afuera no saben de dónde vengo, no saben de dónde soy, no saben qué nos pasó, por qué estamos aquí. Las personas no saben cómo podemos ser salvos. La persona apartada del Señor no sabe qué va a suceder cuando ella muera. Y aquel que conoce a Cristo debe de saber todas estas cosas. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos alaban al Señor? Debemos de saber, hermano, de dónde yo vengo. Pero nosotros venimos del Señor. Él nos creó a nosotros. Somos criaturas. Nosotros debemos de saber quiénes somos. Somos, amén, hechos a imagen y semejanza del Señor. Nosotros debemos de saber, hermano, qué nos pasó. Bueno, todos nosotros nos descarriamos. Todos nosotros pecamos. Todos nosotros hemos heredado el pecado de Adán. Y eso merece, hermano, una reconciliación con el Dios eterno. Nosotros debemos de saber qué necesitamos para ser salvos. Necesitamos a Cristo. Necesitamos venir a Él por medio de la fe. Nosotros necesitamos saber para dónde vamos cuando nosotros muramos. Los que recibieron a Cristo van a heredar la vida eterna. Los que tienen a Cristo van a heredar el reino de los cielos. Pero los que le rechazaron, hermano, van a ser avergonzados y van a ser arrojados al lago de fuego. Así que Jesús seguramente les enseñó muchas cosas, hermano, a sus discípulos, o a estas multitudes, perdón. Les enseñó muchas cosas acerca del reino de los cielos. Les enseñó muchas cosas acerca de la necesidad de arrepentirse. Así como cuando Cristo venía predicando allá en Galilea, que dice la palabra que el reino de los cielos se ha acercado, que era necesario arrepentirse y creer en el Evangelio. ¿Cómo hizo el Señor entonces? ¿Cómo tuvo compasión de las multitudes? Número uno, comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Tú quieres tener compasión de la gente allá afuera? ¿Quieres que Dios te use? Empieza a enseñarle a las personas muchas cosas, las cosas del Señor. La gente no necesita saber de política para que andes hablando de política con ellos. La gente no necesita saber más de fútbol para que andes hablando de fútbol con ellos. La gente no necesita saber de telenovelas para que andes hablando con ellos de eso. La gente necesita saber cosas del reino. Y eso fue lo que Jesús hizo al tener compasión con las multitudes. Y en segundo lugar, dice que Jesús les dio de comer. ¿No nos habla eso de un Señor compasivo? Amén. Él pudo haber dicho, ya les di palabra, ahora que se vayan. Ya les hablé del reino, ahora que se vayan. En los versículos 37, mira lo que dice la palabra. Dice el versículo 37 ahí del Evangelio de Marcos en el capítulo 6. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. En el versículo 42 dice que comieron todos y que se saciaron. Esa es la compasión de Jesús para con las multitudes. Amén. La compasión de Jesús, hermano, no era como la de los religiosos, que le dicen a las personas, Dios te bendiga, pero que no le dan pan al hambriento. No son como los políticos que prometen en sus campañas ayudar a las personas, pero cuando llegan al poder, se olvidan de ellos. Y tenemos el mismo ciclo, años, décadas, repitiéndose lo mismo. ¿Por qué mejor no le creemos al Señor? ¿Por qué mejor no depositamos nuestra confianza en Cristo, que es compasivo? ¿Por qué mejor no miramos al Señor? ¿Y por qué mejor no corremos a Él? Que Él sí se compadece de los hombres. El Señor supo, hermanos, que tenían hambre y les dio de comer.
Los discípulos habían venido al Señor diciéndole: Señor, ya es tarde, ya han pasado muchas horas, ya despídelo, Señor, a las ciudades vecinas para que vayan y compren algo de pan para que coman esta gente, son demasiados. En el pasaje que leímos dice que eran 5,000 personas las que habían comido. Y el Señor dice a sus discípulos: denle ustedes de comer, tengan compasión de ellos. El versículo 41 dice que Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y que levantando los ojos al cielo los bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y partió los 2 peces entre todos y comieron todos y se saciaron. Mis amados hermanos, Jesús tiene compasión de sus ministros, pero también Jesús tiene compasión de las multitudes. El Señor Jesús tiene compasión de la iglesia. El Señor Jesús tiene compasión de cada uno de los que servimos arduamente, hermanos, en el ministerio. Pero también el Señor, eso es lo que nos muestra este pasaje, que también Jesús tiene compasión de las multitudes. Amén. Unos estaban cansados del trabajo que estaban haciendo y Jesús tuvo compasión de ellos, invitándolos a pasar un tiempo a solas con Él. Ese era el grupo de los discípulos, de los apóstoles, cansados por todo el trabajo que estaban haciendo, y Jesús les dice: vengan, venid, pasemos un tiempo a solas para que descansen. Aquel otro grupo, hermano, estaban como ovejas sin pastor, y Él tuvo compasión de ellos, enseñándoles muchas cosas y dándoles de comer. Esto nos habla de Jesús compasivo. Amén. Así, mis amados hermanos, para ir terminando, después de haber visto la compasión del Señor para con sus discípulos, pero también para con las multitudes, lo cierto es, hermanos míos, de que tal vez usted y yo seamos ese ministro cansado. Tal vez usted y yo seamos ese siervo del Señor cansado en su corazón, en su alma. Pero Jesús le está diciendo hoy: ven, pasa un tiempo a solas conmigo. Mi amado hermano, el ministerio es cansado. De manera que si tú estás llevando una vida suave en el Evangelio, una vida light, una vida que no sientes el peso de lo que es vivir para Cristo, que no has cargado con la cruz del Señor, tú debes de arrepentirte de tu pecado. Porque tú estás siendo un hombre perezoso, una mujer perezosa. Pero si tú estás cansado de servir al Señor, ya sea como joven, ya sea como madre de familia, ya sea como padre de familia, y tú te sientes cansado, ya sea como ministro de alabanza, el Señor dice: ven, venid conmigo, les dijo el Señor a sus discípulos, y pasemos un tiempo a solas. Así que en esta noche el Señor te llama, te manda a llamar para que vengas a Él por medio de la fe. Él dice en su palabra: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. O tal vez tú seas aquella oveja que ha vagado sin pastor, pero el Señor quiere que tú vengas a Él corriendo, como aquellas multitudes corrieron a Él y se juntaron a Jesús. Así como tú estás, tú puedes venir al Señor. Así, lleno de dolor, con heridas y sin saber cómo regresar al camino correcto, y Él te dirá lo que tienes que hacer. Él te mirará y tendrá compasión de ti. Él te enseñará y Él cuidará de ti. Mis amados hermanos, es Jesús lleno de compasión con cada uno de nosotros. Si el Señor ha tenido compasión contigo, yo te invito a que te pongas de pie un momento y que podamos dirigirnos a Él por medio de la oración.
y decirle: Señor, gracias porque tú has tenido compasión de mí, Señor. Dice el profeta Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cierra tus ojos un momento y piensa en la compasión de Jesús. Piensa en cómo Él tuvo compasión de aquel hombre que clamaba, que le rogaba diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor, lleno de misericordia, se acercó a aquel hombre, le tocó y le sanó. Abre tus labios al Señor, piensa en su compasión y dile: Señor, gracias porque tú extendiste, mi Dios amado, tu compasión hacia mí, porque tú me miraste, porque tú me encontraste, Señor, allá donde yo vagaba como ovejas, Señor, sin pastor. Porque tú viste, Señor, nuestras vidas apartadas de ti, pero tu amor, Señor, tu ternura nos trajo hacia ti, Señor. Ahora tú eres quien nos enseña, tú eres el que cuida de cada uno de nosotros. Mi Dios amado, te doy gracias porque tú te compadeces aún de nuestras debilidades, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Señor, gracias porque tú conoces, Señor, nuestros temores. Gracias, Señor, porque tú conoces el cansancio muchas veces de nuestra alma, Señor, pero tú nos das fuerzas cada día, Señor. Tu palabra dice, Señor, que los jóvenes se cansan, Señor, pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y hoy venimos a ti, Señor, para cobrar nuevas fuerzas en tu presencia, para cobrar nuevas fuerzas, Señor, en tu palabra. Dios mío, tú sabes, Señor, la necesidad de cada uno de los que aquí están, Señor, de tus hijos, de tus siervas. Padre, que si hubiera alguno cansado, Señor, que si hubiera alguno, Señor, cargado en su corazón, Padre, hoy tú puedas saciar, Señor, de tu presencia. Tú puedas tener compasión de él, Señor, y invitarle, Señor, a un tiempo a solas con él, donde su corazón pueda ser ministrado, Señor, donde su alma pueda ser ministrada en esta noche, Señor. Yo quisiera hacer una invitación, si algún ministro del Señor, si alguno de los predicadores de Iglesia Jesús es el Camino necesita oración, yo quisiera que venga aquí enfrente. Alguno de los predicadores de la iglesia. Tal vez estás cansado, tal vez estás confundido, pero el Señor hoy te dice: venid aparte a un lugar para descansar un poco. Ven al Señor por medio de la fe, Él te va a dar fuerzas. Deja que el Señor ministre tu corazón, deja que el Señor ministre tu alma. Si hubiera algún ministro de la iglesia que está cansado, yo quisiera orar por él. Si hubiera alguno de los ministros cansados de la iglesia, yo quisiera que oráramos. Venga aquí enfrente. Algunos de los servidores, de los diáconos, de las maestras. Hoy el Señor te invita a venir a descansar. Venga a Cristo. Dice que los discípulos se juntaron a Jesús y que le contaron todo lo que habían hecho. Tú cuéntale al Señor todo lo que tú has hecho. Tal vez como padre de familia, cuéntale al Señor lo mucho que batallas con tus hijos. Díselo al Señor. Tal vez tienes problemas en tu matrimonio. Díselo al Señor, cuéntaselo todo al Señor. Él se tomó el tiempo para escucharles todo. Él se tomó todo el tiempo para atender cada necesidad, cada experiencia que cada uno de ellos estaba pasando. Esa es la compasión de Jesús. Y si tú has venido cargado, hermano, hermana,
Yo te invito a que tú vengas a los pies del Señor y le digas: Señor, yo necesito de un descanso, Señor, del que tú sabes dar, Señor. Tu palabra dice: venid a mí todos los que están cargados, trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice el Señor. El descanso que necesita, hermano, tu alma viene de Cristo. Solamente el Señor puede dar la paz que tú y yo necesitamos. Y si hubiera alguien que no ha recibido a Cristo, si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, que anda descarriado, el Señor te ha visto en esta tarde y el Señor ha tenido compasión de ti y Él quiere enseñarte muchas cosas. Él quiere cuidar de ti. Deja que el Señor ministre tu vida. Deja que el Señor santifique tu corazón. Deja que el Señor sea el cuidador de tu vida. Él es el buen pastor. Él es el que nunca falla. Él es nuestro mejor amigo. Cántale al Señor. Sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, todo es realidad, no existe más. Jesús, mi fiel amigo, dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. He venido a ti, Señor, en esta hora, Señor. Buscando, Señor, esa paz. Llévame allá, y sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, Gracias por por la estar yo junto a ti, gracias para ver. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos. miras Y gracias por ellos, gracias por sus vidas, Cristo Jesús. Gracias, Dios, por cada vida, Señor amado. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, maravilloso Dios, en esta hora. Le alabamos, Señor, y le bendecimos. Dele palmas fuertes, hermano, al Señor.
porque Él es compasivo. Usted puede levantar sus manos al Señor. Levante sus manos al Señor y dígale: gracias, Señor, tú eres compasivo. Tú has sido compasivo. Tu compasión me ha alcanzado, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Así dejo el lugar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a participar, hermanos míos, de la Santa Cena.